Comenzamos ahora sí formalmente esta mesa de En Perspectiva correspondiente a este lunes 26 de septiembre de 2016 con Gabriel Mazarovich. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. Buenos días. Onir Sartú. ¿Qué tal? Buen día, Onir. Muy bien, buen día. Leonardo Costa. Buen día, ¿qué tal? Y Gonzalo Baroni. Buenos días a todos. Desde la Feijoa que no estábamos juntos. No nos veo, yo hace un mes que no venía, es cierto. Sí, ya tenías varias... Claro, vos Por no eso. estuviste justo en la anterior, no Vale. estuviste. Exacto. Por eso fue tan calurosa la bienvenida, la previa de la mesa. La previa de la mesa. Bueno, Es que vamos al primer tema que nos convoca para hoy. No, Romina, ya lo hablamos todo. Lo lamento, pero lo hablamos fuera del aire. Pasemos En al la segundo. tanda, podemos pasar al segundo, porque ya lo hablamos. Bueno, una encuesta de la consultora Factum, divulgada el viernes pasado, señaló que los partidos políticos se encuentran últimos en un ranking de confianza en las instituciones públicas, en el que también se incluye a los bancos, la policía, las Fuerzas Armadas, la Iglesia Católica, el Poder Judicial, el sector empresarial, el Parlamento y los sindicatos. Según el sondeo, el 22% de los consultados dijo tener confianza en los partidos políticos, 12 puntos menos que la medición anterior realizada el año pasado. El ranking lo encabezan los bancos con el 65%. La policía le sigue con el 52% y las Fuerzas Armadas con el 40%. Estas dos últimas instituciones subieron 7 puntos con respecto a la encuesta realizada en el año 2015. Según el director de Factum, Oscar Botinelli, el estudio evidencia con fuerza que las instituciones que pueden considerarse más conservadoras son las que logran mayor confianza de la gente. Bueno, a ver, Leonardo, vos eras uno de los que quería abordar este tema. Sí, por diversas razones, porque primero que nada, estas encuestas me llaman mucho la atención permanentemente, porque estamos comparando zapallo con boñatos, los bancos, los partidos políticos, la iglesia. Son cosas totalmente diferentes, con algunas contradicciones. ¿Cómo puede ser que el Parlamento tenga más que los partidos cuando se sobreentiende que, hasta donde yo sé, adentro del Parlamento están los partidos políticos? El Parlamento está conformado por los partidos políticos, es la síntesis, exactamente. Si hay algo más representativo de los partidos políticos es el Parlamento. Es razonable que de pronto las Fuerzas Armadas puedan tener un poco de apoyo, pero que la policía, con la crisis de seguridad que hay, tenga ese nivel de apoyo, a mí la verdad me llama mucho la atención. Esto me hace acordar un poco al top 10 ese de Belden, de Bertu Peña. Nadie sabe bien cómo lo hacen, dónde lo hacen, cómo suben y cómo bajan, pero bueno, a mí siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención este tipo de encuestas. Y la verdad que no representan nada, no dicen nada, simplemente son un estado de ánimo teórico, pero me preocupa que a partir de esta encuesta alguien pueda sacar conclusiones o como que estamos en una crisis política. Yo creo que estamos en un momento en donde la política no está en su primer nivel, por razones obvias, no estamos en años electorales, y yo sigo confiando de que en un país donde el Estado de Derecho funciona, los partidos políticos tienen que tener un rol, la justicia también, y algunas de las otras instituciones como la policía también debiera tenerla. Uh-huh. ¿Quién sigue, Gonzalo? Sí, a mí lo primero que hice cuando lo leí me dio preocupación. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde la democracia es una partidocracia. O sea, la democracia se basa netamente en los partidos políticos y donde lo hemos visto por situaciones que están aconteciendo desde las últimas elecciones y algunos personajes que hay en la vuelta. O sea, si no tenés partido político no te podés presentar. Por lo tanto, tener un partido político es fundamental. Y la gente... ¿Alguna alusión en especial vos? Sí, estoy hablando en particular del empresario. Entonces, que en este momento, cuando la gente en realidad tiene obligación de ir a votar, pero además tenemos un alto número de votantes, que la gente cuando le hablan de fútbol, habla de política y habla de religión. Acá la gente está muy partidizada, muy politizada, se sienten representados por partidos políticos. Entonces me llama un poco la atención. Una cosa que decíamos fuera del aire y que me va a permitir decirlo es: seguramente si se sienten representados bastante por el Banco República es porque no han ido a una sucursal en los últimos meses. ¿Por qué? Porque el Banco República realmente, con la falta de funcionarios, las reivindicaciones que está teniendo AEBU, antes que las diga Gabriel, las reivindicaciones que está teniendo AEBU, que faltan funcionarios, la mala atención, la falta de
de cajeros en general es porque no están yendo a ningún tipo de sucursal a hacer ningún tipo de trámite de ningún tipo. O sea, realmente me llama la atención que el Banco República sea el representativo de los bancos. Y después, bueno... Justamente sobre eso, Botinelli dio su explicación, ¿no? Señaló concretamente que los bancos son la institución de mayor confianza de las 9 estudiadas, y eso viene, dice, de bastante tiempo atrás. Esto muchas veces ha provocado perplejidad, señaló. ¿Los bancos, la institución de mayor confianza? Dice, bueno, eso es lo que les preguntan a ellos. La respuesta es muy clara y además consistente, porque hace ya varios años que da lo mismo. Lo que hay que subrayar es que para una abrumadora mayoría de los uruguayos el concepto de banco queda asociado justamente al del Banco República. Dice que históricamente ha sido, según los estudios del Instituto Factum, uno de los 4 organismos públicos de mejor evaluación. En la actualidad el Banco República es el organismo público mejor evaluado de todos. Eso explica por qué en un país fundamentalmente estatista, donde hay una gran imagen y confianza en el Estado, los bancos, dice Botinelli, son la institución más confiable de todos. Y un punto más. En un país donde menos del 50% se siente representado o se siente religioso, poner a la Iglesia Católica como una de las opciones, e incluso hasta es un poco desventajoso para la Iglesia Católica misma, para la institución misma. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no se siente parte de una religión en Uruguay. Estamos en un país sumamente laico y que además la Iglesia Católica ha tenido determinados vaivenes en los últimos años. Ha tenido un crecimiento en su imagen, pero sin embargo la mayoría de los uruguayos no se sienten representados por ningún tipo de religión. Entonces, preguntar también por la Iglesia Católica en comparación con el Parlamento, con sindicatos, con la justicia... No sé, estoy con Leonardo en el sentido de papas, boniato, todo mezclado. Tocino con velocidad. Sí. No, yo sinceramente tengo también mis dudas sobre no sobre la encuesta, no sobre los encuestadores o sobre las intenciones de la encuesta, sino sobre las dificultades de entenderse cuando uno quiere medir cosas tan difíciles de medir como esas, ¿no? ¿Qué quiere decir que algo es confiable? Por ejemplo, sé que siempre está ahí, siempre va a estar ahí. Es que estoy de acuerdo con su conducción o creo que es absolutamente necesaria, ¿no? Por ejemplo, la pregunta sobre la policía. Yo realmente tengo mis muy serias dudas de que esa sea la evaluación real del funcionamiento de la policía. Si de pronto me preguntan si la policía es necesaria, probablemente obtenga esos resultados. Es decir, si la gente está pensando en cuán necesario sería tener una policía en la que se pudiera confiar, que yo pienso que esas cosas inciden en la respuesta, me parece que eso pasa, que es explicable. No creo realmente que en ningún sector social ni en ningún barrio la policía logre ese 52% de conformidad con su actuación. Digo, sinceramente, me parece muy poco creíble. Hay que ver cómo se hace la pregunta acá, yo creo. A eso me refiero. Claro. Y cómo se interpreta, porque yo insisto que esto es como, se confunde a veces la necesariedad de una cosa con la confianza en ella, ¿no? Es decir, me parece que hay cosas de ese tipo. Por ejemplo, la explicación sobre los bancos, que da Botinelli parece razonable. Bueno, sí, yo creo que sí es cierto que la gente siente que, no es que esté muy conforme con cómo funciona, sino que siente que es necesario que exista el Banco República porque es el único lugar donde cree que el Estado, en definitiva, el país entero está de garantía de sus ahorros. Esa es decir, no es que estén locos de la vida, como tú decís, porque si pisás una sucursal... A ver, acaba de pasar que en el República, es decir, están cobrándote por hacer retiros o movimientos en la cuenta. En un momento en que la bancarización se hace obligatoria, en que los sueldos se van a pagar obligatoriamente por cuenta bancaria, resulta que el banco te cobra si acaso pones dinero en tu cuenta, más de cierta cantidad de movimientos. Porque eso la ley lo establece, ¿no? La ley de inclusión financiera establece hasta, creo que son 5 movimientos sin costo. Después de eso se puede cobrar. Bueno, claro, pero el tema es que cuando tú manejas allí la cuenta, es decir, todo el ingreso de la persona y después cada vez que quieras hacer un movimiento le cobras, vamos, no es un sistema demasiado confiable ni demasiado, es decir, es bastante leonino el sistema. Bueno, pero me parece que en el fondo la gente responde sobre lo que considera que es necesario. Quiere que haya un Banco República en el cual pueda confiar. Entonces manifiesta confianza en el sistema bancario, ¿no? Me parece que hay lecturas de esas que son complicadas. Sobre los partidos, bueno, lo dejo para otro turno porque se hable mucho.
Bueno, yo Gabriel. primero compartir algunas reflexiones que a mí me parecen bien importantes. Primero, creo que tenemos que romper el círculo vicioso en el cual en Uruguay se genera opinión solamente a partir de encuestas, ¿no? Y parece que para hacer política y para ser creíble y tener datos creíbles sobre la realidad nacional, te tenés que basar en una encuesta. Antes se hacían investigaciones sociales, investigaciones políticas, hay decisiones democráticas, hay intermediaciones políticas, intermediaciones sociales, hay peso de horizonte social. O sea, por ejemplo, el peso del movimiento sindical se define en la posibilidad de convocatoria, en cuántos paros hacen, no lo que opinen los empresarios sobre los sindicatos. Obviamente, si le presentás a un empresario que opina a los sindicatos, va a decir que no tienen que existir, como lo dice notoriamente. Entonces, si hace una encuesta en la asociación rural, en la rural del Prado, los sindicatos te van a dar horrible. Si la haces en la marcha del PCNT, te va a dar espectacular y dicen hay que borrar la asociación rural del mapa, ¿no? Entonces aquí hay un problema. Primero eso, la encuestología que hay de la política, entregarle a gurú encuestadores la relación con la sociedad, del Estado y de los partidos políticos. Eso es un disparate. Porque las encuestas son una manera de aproximación a la realidad. No son la única, ni son la más representativa, ni a partir de ella se debe hacer política, ¿no? Bastante estuvimos antes de las elecciones discutiendo 6 meses un escenario que después se demostró que nunca existió. Nunca existió el escenario que decían las encuestas. Nunca. Nunca jamás. Y tuvimos a un encuestador, que ahora todos le hacemos los serios homenajes que le van, diciendo hasta la misma noche de la elección que había un resultado que nunca existió, ni siquiera en las urnas, ¿no? Entonces yo digo con todo cuidado y tranquilidad. Pero ¿quién decís que le atribuye ahora, por ejemplo, a este estudio de El debate se genera en torno a cada encuesta que sale. Entonces el debate se genera en torno a ideas y a iniciativas políticas. Yo no necesito encuestas para hacer política, ni para luchar. Acá en este caso lo trajimos porque, bueno, ustedes... No, pero está bien, pero a partir de esta encuesta reflexionemos. Midamos las cosas como son. Yo no rechazo la investigación de la ciencia. No se está haciendo un análisis, o sea, a nivel acá, político. no, Romina, no es una discusión acá. Lo que digo es que el país gira en torno a la última encuesta que salió. Y ahí hay un problema de los partidos políticos que después podemos hablar, porque tiene que tener con ideas e iniciativas políticas que no es esto. Y esto no es rechazar la investigación social ni la ciencia social, al contrario. Digo, darle el lugar que tiene que tener. Segundo, es muy complicado el tema de la encuesta en sí. Es una muestra de 500 personas en todo el país, aleatoria. Entonces, es muy complejo eso, ¿no? Porque ¿qué ponderación tenés que hacer para variar en 500 personas una muestra aleatoria para que te dé una muestra representativa de la población del Uruguay? Porque, por ejemplo, las diferencias son notorias en algunas cosas. Tercero, yo termino con algunas cosas que son un tanto chistosas, ¿no? Lo primero es lo de por qué separás Parlamento y partidos políticos, una cosa muy rara. Que alguien me explique qué cosa tiene el Parlamento por fuera de los partidos políticos. No sé. Es cierto que la labor de los partidos políticos no se reduce al Parlamento, pero el Parlamento sin los partidos políticos no existe. No hay manera. No entiendo qué evaluación se puede hacer por separada. Tercera cuestión. Si me fuera a guiar por las encuestas, como dicen que todos nos tenemos que medir, porque miran los asesores a los políticos y le dicen, no, mirá que dicen que este tema importa, entonces pasan a hablar como loritos de ese tema porque una encuesta dijo que ese tema importaba, ¿no? Y a dirigirse para ahí. Venimos bárbaros, en mi caso, ¿no? Yo voy a plantear la estatización de la banca, claramente, porque digo, los uruguayos queremos banco estatal, no queremos el banco privado. Después de la crisis bancaria del 2002, está claro que todos queremos en el Banco República. ¿En qué vamos a creer? ¿No? Y aunque funcione mal. Y lo segundo es que venimos bárbaros los sindicalistas. Si fuera por las encuestas, estamos a 5 puntos de los empresarios. Si las encuestas fueran tan gurú, ¿qué tenemos que esperar? Entrar en la muestra aleatoria, que una encuesta dé mejor a los sindicatos que a los empresarios, y pedimos que se instale el socialismo. Es tan fácil, no precisamos hacer más nada. Claro. A mí me parece que hay hay cosas muy extrañas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es confiar en los empresarios? Confianza en los empresarios, así como genérica. Hay empresarios tan distintos, hay empresas tan distintas. ¿Qué significa eso, no? Realmente me parece que hay que tomar con pinzas esos resultados, porque lo que se está consultando es tan complejo, es tan difícil de articular en preguntas e implica cosas tan distintas para cada uno de los rubros consultados, ¿no? Porque
Digo, uno, si me dicen, bueno, ¿qué confianza tenés en el Parlamento? Bueno, es un órgano que tiene ciertos resultados medibles. Ahora, la confianza en los empresarios, yo qué sé, ¿qué significa? ¿Confiar en el almacenero de la esquina de casa o en Coca-Cola? No sé de qué estamos hablando. Son cosas muy difíciles. Pero más allá de, me parecía interesante una cosa que planteaba Gabriel, más allá de esta encuesta en particular, es ¿qué pasa con creer que las encuestas son la voz de Dios, ¿no? De que todo lo que se dice en las encuestas? Yo creo que hay cosas que hay que tener presentes. Primero, las encuestas generalmente son una foto atrasada, ¿no? Son una foto de en este caso de hace 3 meses, de junio, ¿no? Aún en el caso de que sea fidedigna, de que fuere fidedigna, nada asegura que las cosas que pasaban en junio sean válidas también para septiembre, porque hay hechos que modifican yo creo que igual esta encuesta se puede dudar por otras razones. En segundo lugar, me parece que todos de alguna manera inconscientemente operamos en base a un mecanismo de encuestas, ¿no? Es decir, uno se forma la opinión de lo que pasa en base a que habla con fulano, mengano, sutano, perengano, y llega a la idea de que esas conversaciones de alguna manera son un reflejo a escala casera, ¿no? Es decir, uno cuando quiere saber cómo está el ambiente sobre algo, decís, bueno, chequeas con con el otro, con el de acá, el de allá, y te haces una composición de lugar sobre lo que está opinando la población. Generalmente es subjetiva porque uno elige determinados interlocutores de cierto tipo. Pero me parece que el gran problema con esto es que no nos estamos fijando, nosotros en el Uruguay no estamos tomando en cuenta que las encuestas modifican la realidad. Es decir, cuando se dice esto, la sola difusión de esta encuesta modifica la consideración pública sobre las Fuerzas Armadas, la policía, el sistema bancario, los sindicatos y los partidos políticos. ¿Por qué? Y bueno, porque la gente, por acción o por reacción, modifica su punto de vista. Recién Gabriel decía que en las elecciones se planteó por encuestas un escenario inexistente, aquel de que el Frente Amplio había disminuido muchísimo su caudal electoral. Yo creo que, sin embargo, sí había una disminución del caudal electoral del Frente Amplio, de la intención de voto al Frente Amplio, y que los resultados de la encuesta, en los cuales el Frente aparecía casi que perdiendo, generaron que mucha gente decidiera votarlo para... Exactamente. Claro. Es decir, ojo con creer que la encuesta es solo una foto. Es una foto vieja y una foto que modifica el futuro, ¿no? Washington, por ejemplo, desde la audiencia plantea, hacen falta encuestas para saber que hay un constante descreimiento en los partidos políticos. No se olviden que el voto es obligatorio. Si la norma que obliga a votar no existieran, sabrían cuántos realmente confían en los partidos y cuántos ya no. ¿En los partidos o en la democracia? Él plantea los partidos. Bueno, por eso, porque no ir a votar, ¿es los partidos o es la democracia? Porque hay encuestas que se hacen a la persona y hay encuestas que se hacen a los partidos. ¿De qué partido, con qué partido te sentís representado? ¿Con qué persona o qué líder te sentís representado? La gente, cuando va a votar, vota partidos, por ejemplo, en las municipales. Votaron partidos y, sin embargo, alcaldes, la mayoría no votaron. Y ahí estás votando a la persona, estás votando al vecino, estás votando al kiosquero, al amigo, a lo que sea que está a menos de 10 cuadras de tu casa, y la gente no lo fue a votar tampoco. Entonces, la crítica de Washington, que me parece bien el comentario, pero ¿a qué es? ¿Es a los partidos o es a la democracia en sí? ¿La democracia está funcionando? ¿El sistema electoral que hoy en día tenemos es el adecuado? Nosotros ahora también estamos en la baja. Es como opinar de la selección uruguaya en plena Copa América o 2 años después de la Copa América. No es lo mismo. En este momento está todo el mundo en otras cosas, en discusiones, en programas políticos que no generalmente son los que la gente mayoritariamente escucha, pero en época de elecciones, en el 2015, que es la comparación de la caída de los 12 puntos, también es con la caída más alta. El 2015 fue el año, me imagino yo, que había una mayor altura en las encuestas de los partidos políticos. Pasó de cuarto al 9º lugar. Esa caída tan pronunciada, ¿por qué es? También hay un tema de ciclos. Las encuestas, las mediciones, las estadísticas también se tienen que hacer con una medición de ciclos. Y en este caso, los ciclos electorales, que son de 5 en 5, influyen notoriamente en la posición de, por ejemplo, el Parlamento y los partidos políticos, que para mí van de la mano. Y acá una pregunta más. ¿Por qué el Ejecutivo no está? ¿Está la justicia? ¿Está el Parlamento y no está el Ejecutivo?
¿Por qué? ¿Porque se asocia exclusivamente con una persona o por qué es? Bueno, Entonces, eso es una de las explicaciones que da Botinelli, ¿no? Que tratan de despersonificar, que no esté asociado a una persona que podría ser en este caso asociado al presidente de la República. Pero ¿no? entonces sino a las instituciones no como hablemos de tales los poderes. sin Entonces no quienes- hablemos de los poderes del Estado. Hablemos de otra cosa. No hablemos de justicia, de parlamento, hablemos de partidos políticos, hablemos de empresas más grandes, empresas chicas. Entremos a separarlo un poco más. Leonardo. Había una frase de Luis Valle que le decían, la gente está opinando tal cosa. La y Luis calle- Valle, la la calle calle- opina tal cosa y decía, ¿por qué vereda va usted? Y esto me hace acordar un poco lo mismo. Depende de la vereda que uno vaya caminando para darse cuenta de lo que dice la gente. A mí, primero que nada, esto no es una crítica hacia Botinelli, hacia Factum ni hacia la encuesta. Yo lo que creo que estamos en una encuestología, voy a tomar la palabra un poco de Gabriel, que, a ver, preguntamos opinión de cualquier cosa. Podríamos haber preguntado también qué es más rico, si el helado dulce de leche o el de frutilla. Y a partir de ahí empezamos a sacar ideas sobre la industria láctea. Me parece que realmente lo peor no es la encuesta, lo peor es si se hace política desde las encuestas, que lamentablemente los partidos políticos en Uruguay y los futuros candidatos que se proyectan lo hacen así. Pero bueno, creo que no hay que sacar las conclusiones más allá de lo que esto dice, que es realmente mezclas muy raras de instituciones, a partir de las que no se puede sacar conclusiones ni para un lado ni para otro. Yo, breve para terminar, yo coincido, esto no es un cuestionamiento ni a Botinelli ni a las encuestas como instrumento de conocimiento de la realidad. Lo que digo que son un insumo, no pueden Uno ser el más. principal insumo de reflexión política, social y de programa porque estamos liquidados. Discutir sobre si hay crisis de representatividad o de participación política, por supuesto que sí. Y creo que uno de los problemas es el abandono de los partidos, de ciertos sectores de los partidos políticos, de la acción, de la participación, de la discusión, de la difusión de ideas, de iniciativas políticas y la sustitución por tecnocracia y encuesta. Entonces vos vas a discutir y te dicen, no, pero mirá lo que opinan de acá. Bueno, pero, por ejemplo, uno que está en contra de la opinión hegemónica ya sabe que la mayoría opina en contra. El problema es que hay iniciativas políticas tomás y eso no me va a hacer convencer a mí de que no tengo razón. O sea, ¿qué valor tiene? Esto imposibilitaría el cambio, entonces. Y termino con una cosa sobre la policía, ¿no? Bonomi debe estar feliz, ¿no? Yo digo, encantado de la vida. Ahora, para conocer la opinión que hay sobre la policía, que yo conozco en los barrios por donde ando, en esta muestra aleatoria debe haber un club de fan de la policía para hacer el promedio que hay, porque La realmente, policía, recordemos, figura en el segundo lugar del Es una ranking cosa, con 52%. o sea, en los lugares donde yo hablo preguntan por la ayuda, ¿no? Y la verdad que no tiene ni cerca este promedio de aprobación, ¿no? La verdad, ni por Yo aproximación. quería una reflexión final, por mi parte final. Me parece que acá hay una cosa que no está encuestada, que es la opinión o la confianza sobre los ciudadanos, de los ciudadanos en sí mismos. Con esto quiero decir, ¿qué es la confianza en los partidos políticos? Los partidos políticos se componen con individuos, con personas que los votan, que los apoyan, que participan, que de alguna manera los condicionan. A mí me parece que lo que nos está fallando, y ese es un tema que sí sería digno de estudiar, es la forma en que nosotros los uruguayos nos comprometemos con los temas colectivos. Me parece que ahí hay un problema. Entonces, la idea de que mágicamente los partidos van a funcionar y van a resolver los problemas, si uno no está comprometido y no tiene posición clara sobre lo que quiere, y más por magia no se va a modificar la cosa, ¿no?